maldición, decir mal, atacar, con el poder de la palabra, destruir lo que queda de libertad para lograr algo. ¿Ocurre en el fútbol? ¿Hay poderes ocultos que generan que clubes, que jugadores, que equipos no puedan lograr nunca sus objetivos por más que hagan todo para hacerlo? ¿Hay un poder incontrolable o controlado por algunos detrás de las peores desgracias, tragedias y errores del fútbol? Soy Alberto Ramales, especialista en ángeles y arcángeles, experto en inteligencia espiritual. Tengo más de 20 años dedicándome a este mundo holístico y espiritual. Hoy les voy a hablar sobre las maldiciones del fútbol. Una de las maldiciones más importantes es la del Estadio Corregidora. En este estadio se dice que se construyó sobre un panteón. También ha habido sucesos sumamente impresionantes, donde en una justa futbolística pasó que hubo una riña entre un equipo y el otro, entre los aficionados. ¿Y qué pasó? Estuvo tan fuerte esta riña que hubo de pronto desvividos ahí, una situación bastante compleja, aunque los medios de comunicación lo negaron, pero ya se sabe, hay datos específicos de que sí sucedió. Y después de esto, y anterior a esto, en ese estadio nunca ha ganado nadie. Esa es una de las maldiciones y también de las leyendas más especiales que hay aquí en México en el fútbol. En este estadio, equipo que jugaba, equipo que iba hacia arriba, pero caían al suelo inevitablemente. Y esto lo vemos con mucha frecuencia. Ya por ahí hicieron sus procesos energéticos, algunas brujerías, y esto ha evitado que, bueno, los equipos sigan descendiendo. La Corregidora, hogar de los gallos blancos, habría sido construida, según tradición popular, sobre terrenos vinculados a un antiguo panteón. Y desde entonces, algunos aseguran que algo persigue a los equipos que llaman hogar a este lugar. Cobras de Querétaro descendió y terminó desapareciendo. Atlante también perdió la categoría mientras jugaba en ese estadio. Años después, otros clubes sufrieron el mismo destino: descensos, mudanzas, desapariciones y temporadas marcadas por la desgracia. Para los escépticos, todo es una simple coincidencia, pero para quienes creen en la maldición, las almas que alguna vez descansaron bajo tierra jamás encontraron paz. Y cada vez que las luces se apagan y las tribunas quedan vacías, una pregunta vuelve a recorrer los pasillos de la Corregidora. ¿Es solo mala suerte o hay algo bajo la cancha que todavía reclama venganza? Dicen que hay lugares donde la tragedia no ocurre por casualidad. Para algunos, el Estadio Corregidora es uno de ellos. El 5 de marzo de 2022, algo oscuro ocurrió. Querétaro enfrentaba al Atlas cuando la violencia estalló en las tribunas. Grupos de aficionados se enfrentaron brutalmente. El miedo invadió los pasillos. Familias corrieron hacia la cancha buscando escapar, mientras escenas aterradoras daban la vuelta al mundo. El saldo oficial habló de decenas de heridos, y entonces la vieja leyenda volvió a cobrar fuerza, porque aquel estadio, señalado durante años por supuestas desgracias, acababa de vivir su episodio más siniestro. ¿Fue solamente violencia humana? ¿Una terrible falla de seguridad? ¿O la Corregidora continúa acumulando tragedias como si algo oscuro se negara a abandonar ese lugar? Hay estadios que guardan recuerdos y otros parecen guardar maldiciones. Bueno, en el Estadio Azteca han sucedido cosas muy especiales, espirituales y esotéricas. ¿Qué sucedió últimamente en esta última justa futbolística? Un aficionado cayó entre los espacios del Estadio Azteca y, bueno, perdió la existencia por estar en estado inconveniente, pero también tenemos que dar algo a cambio para que pues, esta justa futbolística se haya desarrollado aquí en nuestro país.
¿Y qué sucede? Que de pronto energéticamente estas vibraciones no a todos los equipos les funciona. En México somos conocidos por tener, pues de pronto hay un acercamiento hacia la espiritualidad con nuestros ancestros, pero también pues a la parte esotérica. Y bueno, hemos prendido desde velas, hemos ido a mercados para poder pues realizar algunas limpias, hemos hecho ofrendas con frutas, con flores, y también muchos aficionados alrededor del Estadio Azteca han hecho que estas ofrendas lleguen, y esto nos ha permitido que se armonice este espacio que, bueno, antes de esta justa futbolística, como les comento, ha habido pues eventos espirituales esotéricos, pues algunas maldiciones que también han rodeado pues a otras justas futbolísticas y también a otros eventos de fútbol. Ya se sabe que en la construcción de este estadio, antes de esta renovación, en los inicios del estadio, se sabe que hubo obreros que pues ahora pertenecen a los cimientos. Eso es conocido, no es una leyenda. Y esa energía, esas ofrendas que toman también estos seres espirituales como pues energía que se da a cambio para que estos grandes espacios existan, pues de pronto ha funcionado, a veces no de forma tan positiva. Y es por eso que las maldiciones caen pues en un equipo y en otro, y no necesariamente en equipos mexicanos. Antes de convertirse en un templo del fútbol, el Estadio Azteca ya había cobrado vidas. Durante los años de su construcción, miles de trabajadores levantaron una obra monumental sobre la tierra de Santa Úrsula. Pero aquel gigante de concreto tuvo un precio. Se calcula que alrededor de 12 personas habrían muerto durante los 4 años que duró la construcción. Accidentes, caídas y tragedias que quedaron sepultadas bajo la grandeza del futuro estadio. Uno de los casos más estremecedores habla de un trabajador que perdió la vida después de que un enorme tubo colector cayera sobre él. Y entonces nació la leyenda. Durante décadas se ha contado que algunos albañiles quedaron atrapados o incluso enterrados entre los cimientos del coloso. No existen pruebas oficiales que confirmen esa historia, pero cuando cae la noche hay quienes aseguran que el Azteca no está completamente vacío, porque quizá bajo sus gradas todavía permanece la memoria de quienes murieron para levantarlo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Inglaterra va a ganar la final? Pues les tengo aquí una de las, puede ser leyenda, pero yo estoy seguro que es una maldición. ¿Qué ha sucedido? Quien le ha ganado a México han llegado a la final, pero no la han ganado. Y esto sucedió con Italia en 1970, así es que estemos bien atentos, porque energéticamente el equipo mexicano siempre ha estado bien protegido por nosotros, por los mexicanos. Así es que tengamos cuidado, porque quien se mete con los mexicanos y con la selección mexicana, pues de pronto ahí hacemos nuestros procesos energéticos, de brujería, de esoterismo, y hasta los ángeles siempre se han involucrado en esto, porque hasta yo, que soy especialista en ángeles, en esta ocasión les pedí. Y esperemos, veamos las noticias que tenemos de Inglaterra, pues los siguientes días. Las maldiciones sí existen y obviamente, pues como el nombre lo dice, es para maldecir a alguien, para que le vaya mal a un equipo, en este caso pues enfocándolo, ¿no?, en el fútbol, a una persona, a un negocio o cualquier tema, ¿no? Sí existen esas maldiciones y sobre todo también pues muchas veces parten desde el odio, desde la envidia, desde el coraje y desde pues sentimientos que no son positivos, pero sí se instalan en nosotros, se instalan en el lugar o en la persona o personas a la cual han sido maldecidas. Entonces sí digamos que funciona, vamos a llamarlo de esa manera, pero pues obviamente no es lo positivo, no es lo correcto pues andar maldiciendo gente, entonces no lo hagan tampoco, ¿no? Hay rivalidades que se juegan en la cancha y otras que, según la leyenda, cruzan los límites de lo prohibido. A finales de los años 60, Racing vivía uno de los momentos más gloriosos de su historia, pero entonces habría comenzado la maldición. Se cuenta que seguidores de su eterno rival, del equipo independiente, ingresaron en secreto al estadio de Racing, acompañados por una bruja. Su misión era siniestra: enterrar 7 gatos muertos bajo el terreno de juego. El ritual
según la leyenda, condenaría a Racing a décadas de desgracia. Y después comenzaron las coincidencias. Años sin grandes títulos, fracasos inexplicables, crisis deportivas y el descenso de 1983. Y hasta la quiebra del club. Desesperados buscaron romper el maleficio. Excavaron la cancha, realizaron rituales, bendiciones e incluso exorcismos. Durante años se dijo que habían encontrado restos de algunos gatos, pero faltaba uno. Y entonces, en 2001, después de 35 años de espera, Racing volvió a ser campeón. ¿Coincidencia? ¿Superstición? ¿O durante décadas algo obscuro permaneció enterrado bajo el césped del cilindro? 7 gatos, una rivalidad eterna y una de las maldiciones más escalofriantes de la historia del fútbol. Y ahora vamos a hablar de fútbol internacional. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en Argentina? Ahí hay una maldición muy especial en el estadio de Racing, que así se conoce, y también este equipo pertenece a este estadio. Sus contrarios en 1967 hicieron ahí una macumba súper fuerte. Cuando nosotros hacemos ofrendas o sacrificios con seres vivos, la energía es sumamente potente y podemos hacer que alguien crezca o hacer que alguien vaya hacia abajo. ¿Y qué sucedió ahí? El Racing perdió durante muchos años, más de 30 años. ¿Y cómo es que pudieron sobrevivir a esto? Pues tuvieron que encontrar a esos seres que enterraron. Fueron 7 gatos en total. Solo han encontrado 6, pero con estos 6 pudieron sanar esta macumba que hicieron los contrarios de este equipo. Así es que tengan mucho cuidado cuando hagan alguna ofrenda, algún sacrificio con algún ser. ¿Por qué? Porque energéticamente, aparte de que causa karma, la energía es sumamente poderosa y no siempre tenemos los recursos para poder manejarlo. Y en Argentina esto sucedió. Más de 30 años de sequía para este equipo y también un descenso. Y un descenso para un equipo de fútbol nunca es nada bueno. Por eso tengamos cuidado, porque aquí en México también solemos hacer estas macumbas y luego más que benéfico puede ser perjudicial hasta para el propio equipo de México. Tengamos cuidado con esto. ¿Es trampa o no es trampa hacer maldiciones? Pues yo creo que aquí más entraría como que la moralidad de cada persona, el ser o el deber ser, de acuerdo a cómo quieres obtener tus logros, tus éxitos, o que también te vas a ver bien ese triunfo. Si es dañando a alguien, pues a lo mejor tú puedes tener esa moralidad de decir, pues sí, no me importa, yo hago o tengo mi éxito a base de aplastar gente o de hacer un daño. Eso ya sería una cuestión como más subjetiva para cada persona, pero lo que sí yo puedo decir es que cuando haces un ritual para dañar a alguien, cuando haces una maldición, cuando haces algo para dañar a alguien más, pues siempre llega un karma. Y ese karma pues no lo puedes evitar. Entonces ya depende de si ese éxito es momentáneo o si ese éxito te puede perdurar y tener un mejor sabor a largo plazo. Aquí en América hay un país que es muy asiduo a de pronto a la brujería, al palo mayombe, a la religión yoruba. ¿Y de quién estoy hablando? De Venezuela. Todo mundo tenemos, de pronto hay un conocido, hemos visto en los medios de comunicación cómo es que los venezolanos pueden ser un poco intransigentes, un poco complejos, pero en la parte del fútbol son sumamente apasionados, como son ellos mismos, como son los venezolanos. ¿Y qué ha sucedido? De pronto han hecho sacrificios, se han acercado más a su religión, a esta parte espiritual, y eso no ha sido favorecedor para el propio país y para sus equipos de fútbol y para su selección. Hemos visto lo que últimamente ha sucedido con ellos. De pronto una desgracia tras otra y su país destruido, igual que su selección de fútbol. No ha pasado a algo sumamente importante por este tipo de ayudas energéticas, que más que ayuda, estas macumbas nunca le han favorecido a este país y a este equipo. Han prendido velas que no deben de prender, han rezado a quien no le deben de rezar y han pedido a quien no le deben de pedir. Hay que de pronto fluir con la misma inteligencia, los talentos, las habilidades y las destrezas de los futbolistas. Hay que permitir que esa energía también fluya pacíficamente. De pronto utilizar este tipo de religiones o este tipo de fe religiosa a veces no es tan positivo, no por la fe religiosa en sí, sino por los malos manejos, y eso, lejos de generar bendiciones, genera maldiciones. Y hoy le toca a la selección mexicana.
En nuestra nueva justa futbolística, ¿qué sucedió? Hasta a mí me pedían pues que hiciera ahí mis trabajos energéticos angelicales. Evidentemente yo nunca voy a hacer esto para poder manipular un logro, una meta de este tipo, porque ahí los futbolistas son los que deben de poner su 100%. Podemos dar un impulso, pero nunca una manipulación. Pero yo sí tuve gente bien cercana, satanistas que ustedes pueden ver en las redes sociales, cómo es que de pronto hacían sacrificios. Aquí yo he hablado mucho de sacrificios, ofrendas, pues de pronto algún demonio, y esto seguramente nos ayudó, pero ya vieron, nos obstaculizó siempre al final. Y este tipo de manejos energéticos, macumbas, brujerías, o pues de pronto esoterismo mal encausado, pues lejos de podernos ayudar nos puede atorar, y así podemos ser siempre los mexicanos, podemos ir hacia arriba, pero en algún momento cuando nos ayudamos de seres que no debemos de tener esta ayuda, nos podemos ir atorando y nos puede costar mucho tiempo desatorarnos. ¿Y qué ha sucedido? Pues hay evidencia de esto también en los medios de comunicación. A mucha gente la entrevistaron afuera del mercado de Sonora, donde iban a pedir sus favores, sus ofrendas, a prender velas para que se les prepararan desde las brujas blancas hasta las brujas obscuras y los satanistas. Y bueno, en las redes sociales hubo ahí también peticiones que nos hacían a los que pues de pronto somos creadores de contenido o los que salimos también en los medios de comunicación para que México ganara, y eso a veces no es nada funcional, porque nosotros energéticamente también los atoramos. En 2002, el Club León luchaba desesperadamente por permanecer en Primera División. Fue entonces cuando apareció un personaje misterioso, un supuesto brujo al que habrían recurrido buscando salvar a la fiera. La historia cuenta que realizó rituales, limpias y trabajos ocultos alrededor del equipo. Pero había una condición: si León lograba salvarse, debían pagarle lo prometido. Según la leyenda, aquella promesa no se cumplió. Y entonces llegó la amenaza. El brujo habría lanzado una maldición contra el club, asegurando que León descendería. Poco después, la fiera cayó. Lo más inquietante vino después. León intentó regresar una y otra vez a Primera División, y durante 10 largos años el ascenso se convirtió en una pesadilla. Finales perdidas, fracasos inesperados, oportunidades que parecían escapar de manera inexplicable. Hasta que en 2012 León finalmente regresó. ¿Fue simplemente una década de errores deportivos? ¿Una coincidencia? ¿O durante 10 años el Club León realmente cargó con la maldición de un brujo traicionado? Porque en el fútbol mexicano hay deudas que quizá no se pagan con dinero. Una de las maldiciones más famosas en el fútbol mexicano es la maldición del Club León en el año 2001. Pues resulta que durante ese año el Club León pasaba la crisis más fuerte, deportivamente hablando, de toda su historia, al punto de que la única, digamos, respuesta lógica, explicación lógica que la directiva tuvo sobre que estaban jugando muy mal fue que el equipo estaba embrujado. Así que lo que se les ocurrió fue básicamente tomar medidas sobrenaturales para contrarrestar situaciones sobrenaturales. Así que los directivos del Club León allá en Guanajuato fueron a la ciudad vecina, San Francisco del Rincón, una ciudad que aquí en México es muy conocida por los actos de brujería. Entonces fueron con el brujo mayor de esa localidad, que se llamaba Shiwin. Este fue llevado al estadio, donde él mismo embrujó las porterías, y la finalidad de esto era que no cayeran goles en contra del Club León. Así que el siguiente partido, con tal de evitar el descenso, las porterías ya estaban embrujadas y ellos jugaron en contra del Puebla. ¿Qué fue lo que pasó? Tristemente, no lo que ellos esperaban. El partido no terminó por un juego perdido hacia el León, sino que terminaron 2-2 en un empate en contra de el Puebla. ¿Qué pasó ahí? Pues Shiwin dijo: no perdieron, yo bajo con la directiva, voy con ellos y les cobro lo que me toca, ¿no? El tema ahí fue que la directiva le dijo: pues mira, sí cayeron goles, así que no te vamos a pagar. Esto hizo enojar bastante al brujo mayor, quien básicamente terminó por maldecirlos. Los maldijo a que iban a descender y que además de eso iban a permanecer 10 años en la división de ascenso. Maldición que
afortunada o desafortunadamente para el Club León, sí se cumplió, pues el León terminó por descender en el año 2002 y volvieron a la primera división hasta 10 años después, en el año 2012. Justamente 10 años después se termina la maldición de Shewin, el equipo logra ascender. Y bueno, básicamente de eso se trata la maldición del Club León. Gracias por haber llegado hasta aquí. Hoy somos parte de un grupo selecto que conoce secretos, misterios y cada una de las historias ocultas detrás del fútbol. De cada uno de ustedes va a ser responsabilidad ahora si estas historias se quedan entre nosotros o si se expanden al resto del mundo. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.